Ya tenemos pop pronto acá para disfrutar de esta ficción. Súmese a esta expedición en el tiempo, pero avise que demora, porque mire que nos vamos lejos. Prepárese para viajar unos 3000 años hacia el pasado y verifique su pasaporte, porque nos vamos al Antiguo Egipto. Ahí a usted no le va a dar el tiempo para mucho, porque luego de conocer ciertas prácticas fúnebres de esa época, emprenderemos inmediatamente el viaje de regreso. Pero nos bajaremos algunas paradas antes, más exactamente en la segunda década del siglo XX. Perdón, no le avisé. Dios mío. Ahí, en el Antiguo Egipto, no se le ocurra tocar nada, ¿eh? Porque le puede pasar como a muchos. Una maldición puede caer sobre usted y pasarle lo peor. Esta es la supersticiosa historia de la maldición de Tutankamón. No, Martín. A principios del siglo XX, la historia del Antiguo Egipto era desconocida para la mayoría de la población mundial. Poco se sabía de aquella época y de aquel lugar, y menos aún de los faraones egipcios. Las pirámides fueron las tumbas de los faraones hasta el año 1750 a.C. Pero para el 1300 a.C., época del reinado de Tutankamón, las tumbas de los mandatarios egipcios eran grandes excavaciones subterráneas que se repartían en varias salas. Se elegían parajes escarpados, siendo el más conocido de todos el Valle de los Reyes, denominado así porque ahí se enterraban los faraones. Las salas de las tumbas se decoraban y llenaban de valiosos objetos que acompañaban al dignatario en su viaje final. Finalmente, en el centro de la sala principal, se depositaba el cuerpo embalsamado del faraón dentro de un sarcófago. La tumba de Tutankamón, faraón que gobernó desde 1336, por favor. Faraón que gobernó desde 1336 a 1327 a.C., permaneció oculta durante más de 3000 años. El cambio de dinastía que generó su muerte y la tierra desplazada de los escombros de otras tumbas provocó que un siglo después del enterramiento, el lugar de su tumba fuera olvidado. Inclusive la propia vida y legado de Tutankamón, dado el fuerte cambio político y religioso que se dio en Egipto tras su muerte, fue dejada de lado. Por siglos, el Valle de los Reyes fue saqueado por todo tipo de maleantes, aventureros, conquistadores y hasta improvisados arqueólogos que deseaban los ocultos tesoros de aquel lugar. El valle fue arrasado de forma tal que desaparecieron innumerables tesoros de los reyes justamente del poderoso imperio egipcio. Todos los faraones fueron de una u otra manera saqueados. Los ladrones de tumbas excepto Tutankamón. Los ladrones de tumbas llegaron a construir algunas cabañas encima de su tumba sin siquiera sospechar de su existencia. En la década del 1920, el egiptólogo inglés Hauter se encontraba ejerciendo como inspector general del Departamento de Antigüedades del gobierno egipcio. Durante el curso de sus investigaciones, descubrió la existencia de un faraón de la 18ª dinastía, hasta entonces desconocido. Convenció a su amigo Lord Carnarvon, también residente en Egipto,
para que financiase la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, junto a Lord Carnarvon y un equipo de 50 personas, recorrieron los 16 escalones que dieron a la puerta llena de signos que cerraba la cámara de la tumba. A la derecha de la puerta se perforó la grieta en la parte superior, por el que Carter introdujo una vela y vio, según propias palabras, cosas maravillosas que lo dejaron sin aliento. La tumba resultó ser la del joven faraón Tutankamón y estaba perfectamente conservada. Permaneció milenios intacta al punto que cuando Carter entró por primera vez, pudo fotografiar un ramo de flores secas que se desintegraron enseguida. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo Egipto. Este hecho resultó un aporte fundamental para la comprensión de la historia y la cultura egipcia. Posibilitó sacar a la luz una cantidad apreciable de joyas, muebles, armas y variados utensilios, permitiendo ampliar el conocimiento de esta civilización. La máscara funeraria del faraón, realizada en oro batido con incrustaciones de pasta de vidrio y turquesas, es la imagen más conocida del arte del antiguo Egipto. Después de realizar un exhaustivo inventario de todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter y su equipo llegaron a la cámara real, donde descansaba el sarcófago del faraón. ¿Y entonces? Esto es una maravilla. 3000 años esperando a que nosotros lo encontráramos. Te felicito, amigo mío, tenías razón. Esto es un hito para la humanidad. ¿Sabes qué? Pasaremos a la historia, Lord Carnarvon. Gracias por tu invalorable ayuda. Don Carter, ¿leyó lo que dice en la puerta? Debe ser un obituario real, propio de la época. A ver. Esto se llama ostracón y está hecho en arcilla. ¡Qué bien se conservó! Ayúdeme a descifrarlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo nos vamos a ir? Mejor nos vamos. Es un momento crucial para la historia y de nuestras vidas. Es que yo como traductor mejor me voy. ¿Por qué se quiere ir? Venga para acá. ¿A dónde te crees que vas? A ver, traducí esta inscripción inmediatamente, ¿eh? Es que soy muy joven para morir. Diga lo que diga. No será relevante. No hay superstición válida cuando la ciencia toma posesión del devenir histórico. Le ordeno ya que lo lea. Pero que conste que yo no quise. ¿Qué dice? Perdóneme, faraoncito, ellos me obligan. Ya, basta, de una vez. cagón. ¿Qué cuernos dice ahí? La muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. No.
Howard Carter se dispuso en los días siguientes a descubrir y limpiar la tumba del faraón. Lo acompañaba un canario con el canto dentro de su jaula que lo alegraba en tan ardua tarea. No, no era de Canelones, boludo, era un edil de Canelones, no. Dame la imagen de vuelta. Lo acompañaba un canario que con el canto dentro de su jaula lo alegraba en tan ardua tarea. Un buen día el pájaro dejó de cantar y cuando Howard se dio vuelta descubrió que una serpiente había devorado a su mascota. En la simbología egipcia, la serpiente es la protectora de los faraones. En marzo, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito. Poco después, se cortó la picadura mientras se afeitaba, causando que la infección se extendiese por todo el cuerpo. Lord Carnarvon no mejoró y en un tiempo en que no existía la penicilina ni otros antibióticos, enfermó de neumonía. Murió la noche del 5 de abril de 1923. A la misma hora de su muerte, la perra de los Carnarvon, No, pará. Susie, aulló y cayó fulminada en su casa de Hampshire, Londres. En el preciso instante de su muerte, en el Cairo hubo un gran apagón que dejó oscuras la ciudad, pero inmediatamente la luz regresó. Los familiares en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. Pero esto recién empieza. El hermano de Lord... Perdóname, Sí. Sarandice, no me toqué, pueden entrar a Mírenlo, YouTube, por ¿verdad? favor, Porque mírenlo. no pasamos un psicotécnico. Es tremendo, es tremendo. El hermano de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que realizó la primera radiografía de la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de ¡No! Howard Carter murió de un ¡Pobre! ataque al corazón y el padre de ella se suicidó al enterarse de la noticia. Y un profesor canadiense que Pará. estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. George J. Gould, amigo de Carnarvon, se trasladó a Egipto después de la muerte de su amigo para ver el lugar con sus propios ojos. Murió de neumonía después de resfriarse tras visitar la tumba. Richard Bethel, que había ayudado a Carter a clasificar el tesoro, se suicidó a los 49 años de edad. Meses después su padre, Lord Westbury, también se quitó la vida en Londres arrojándose por la ventana de su habitación. En su dormitorio tenía un jarrón del alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón. Y para culminar este derrotero fatal, meses después, donde se le realizaban los estudios a la momia en el Cairo, se descubre lo siguiente. Al proceder a la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida. Para 1929, 16 personas Qué locura. relacionadas con la apertura de la tumba fallecieron. De inmediato, la prensa sensacionalista, apoyada por algunos influyentes escritores, comenzó a hablar sobre la maldición de Tutankamón. Incluso se llegó a afirmar que en un muro de las antecámaras estaba escrito: La muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. aunque Carter siempre desmintió esto, se instaló en el colectivo popular. De hecho, Sir Arthur Conan Doyle, creador del mítico detective Sherlock Holmes, se declaró creyente en la maldición. La novelista gótica Mary Corelli, de gran éxito en la Inglaterra de principios del siglo XX, ¿Quién? Mary Corelli,
echó aún más leña al fuego. Afirmaba tener un manuscrito árabe que hablaba de la maldición. El arqueólogo Arthur Wyckoff publicó por esa época, con gran sentido de la oportunidad, un libro sobre la maldición de los faraones. A principios de la década del 30, los periódicos atribuían hasta 30 muertes a la maldición del faraón. Inclusive, se llegó a decir que Carter había muerto, ya que encontraron su nombre en las páginas fúnebres de un periódico. El mismo Howard Carter demostró que seguía vivo mediante el envío de una nota con puño y letra, ¿no?, al periódico, sugiriendo que no era el único con ese nombre en toda Inglaterra. Se murió otro Howard Carter. La casualidad parecía insuficiente para explicar todas las muertes, y la maldición se instaló en la opinión pública. En las décadas de 1960 y 1970, los directores del Museo Egipcio de El Cairo decidieron hacer una gira para exponer en museos europeos. Bueno, Italia, España, Holanda y cerramos en Alemania. Ese es el orden, ¿verdad, Kemet? Sí, pero ¿Pero qué? A ver, otra vez con esta pavada. no son bobadas, no son pavadas. Un hombre grande, 2 hijas, de ciencia. Haceme el favor, déjate de niñerías y ayúdame a terminar el inventario, así ya lo cargamos. ¡Sobek! ¡Vení! Sí, ya voy, patrón. A ver, dale. No, Somek, no. Andá llevando esas cajas con mucho cuidado, ¿eh? ¡Ese! ¿Son de Tutankamón? No, de Payarín, obvio que son de Tutankamón. Entonces, ¿saben una cosa? ¿Qué? No sé. ¿Pero qué decís? No, ¿y si me pasa algo? Otro más, no puedo creer que sigan con eso. Bueno, pero vos viste la cantidad de cosas que pasaron. ¿Qué necesidad tenés de molestar la paz del faraón? Déjalo tranquilo, tiene razón. Sí, tengo razón. Tiene razón. No puedo estar escuchando estas cosas de un colega. Sí, escuchá. Estudiamos juntos, Kemet. Bueno. Este es nuestro sueño. Estamos a punto de mostrar esta maravilla en Europa, algo que no logró ninguno de los directores anteriores. Y vos tenés miedo de una superstición. No es una superstición, es una maldición. Y si no lo hiciera antes, los grandes maestros por algo será. Tiene razón, Sobek. Maldición va a ser tener que pagar un embarque sin carga. Déjense de estupideces, por favor. Oye, Somos grandes. vos, ¿qué edad es? Las 5. Ya, terminó mi turno. Yo me Vení, pará, te lavo las manos. Dos de los directores del Museo Egipcio del Cairo, Ramsés y Kemet, murieron poco después de iniciar los traslados de las piezas. O sea que al final Sobek se salvó. Se Estuvo salvó bien. Sobek. Los periódicos ingleses aprovecharon para culpar a la maldición de algunos accidentes de orden menor que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue el actor Ian McShane, en la década del 80. Durante la filmación de la película La maldición del rey Tut, en la que se usaron justamente innumerables objetos de la tumba de Tutankamón, su auto derrapó en la carretera y se quebró una pierna en 10 partes. La explicación más común a la maldición de los faraones es que fue una exageración de la prensa sensacionalista de la época. Los números dicen que de las 58 personas que estuvieron presentes cuando la tumba y el sarcófago de Tutankamón fue abierto, murieron 8 en los siguientes 12 años. Quienes quieren creer en algo parecido a una maldición han especulado con que un hongo mortal podría haber crecido en las tumbas cerradas. Y luego liberado cuando entraron en contacto con el aire oxigenado. Arthur Conan Doyle fomentó esta idea y especuló con que el moho tóxico había sido puesto deliberadamente para castigar a los ladrones de tumbas. Aunque no hay pruebas de que tales agentes patógenos fuesen responsables de las muertes, se acepta que ciertas sustancias peligrosas
pueden acumularse en tumbas antiguas. O sea, había lugar para la teoría del hongo. Estudios recientes, de hecho, de tumbas egipcias, abiertas en la actualidad, hallaron bacterias de los géneros Staphylococcus y Pseudomonas, así como mohos Aspergillus y Aspergillus flavus. Además, las tumbas recién abiertas se convierten a menudo en refugio para los murciélagos, cuyo guano puede transmitir la histoplasmosis. Las muestras de aire tomadas del interior de un sarcófago sellado mediante un agujero perforado tenían altos niveles de amoníaco, formaldehído y ácido sulfídrico, que, si bien son gases tóxicos, también resultan fáciles de detectar en concentraciones peligrosas por su fuerte olor. Pero no está de más recordar que en esa época cualquier infección podía transformarse en mortal al no existir antibióticos. Howard Carter, el principal implicado, murió el 2 de marzo de 1939 de muerte natural, 17 años después del descubrimiento. Su frase preferida cuando le hablaban de la maldición era: todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. Y añadía: Estas historias de maldiciones son una degeneración actualizada de las trasnochadas leyendas de fantasmas. El investigador se dispone a su trabajo con todo respeto y con una seriedad profesional sagrada, pero libre de ese temor misterioso, tan grato al supersticioso espíritu de la multitud ansiosa de sensaciones. Bueno, volvimos. DJ Tutanka. Volvimos a nuestro tiempo, llegamos a nuestro hogar, en el tiempo, acá, en el convulsionado siglo XXI. La historia todavía tiene secretos guardados que pueden asombrarnos. Y como vimos, tal vez las maldiciones no existan, pero como las brujas, que las hay, las hay. A través de este relato quisimos poner la maldición de Tutankamón En su sitio. Bueno, un aplauso para el señor Mariano Pallarín Pagliari, ¿verdad? Con este inédito, esta inédita maldición de Tutankamón. Varios mensajes. Mira, yo entré a las pirámides cuando niño y cerca de la tumba mi viejo se tiró uno. Se podría decir que casi me muero de la maldición de tu papedón. Bueno, Dios mío. ¿Cómo roban la plata? Lavate la boca. ¿Cómo roban la plata, señor? Terrible. Y pensar que hoy en día dicen que los jóvenes son flojos. Dice Genius Player. ¿Qué? ¿Por quién? ¿Saber que se quería ir? ¿O 2-2006-90 está Memita allí al qué teléfono. pesado? ¿Cómo se llamaba el personaje similar al que cuenta el compañero Pallarín en uno de los capítulos de Los Tres Chiflados? El original, como sabemos, es Tutankamón. ¿Cómo se llamaba? Y lo va a estar, la empresa Martín Fabretti y compañero lo va a estar preñando. Me gusta cómo empieza a tomar vuelo tu pregunta. ¿Cómo se llamaba el personaje que emulaba a Tutankamón en una de las viñetas de los enormes Tres Chiflados? Por algo pasaron 3.000 años y nadie se atrevió a entrar, dice Rodrigo en YouTube. Muy bueno, dice Danitala. Ahora abrieron un par de tumbas más, un par de sarcófagos más que habían de vuelta lo hicieron. Que vienen nuevas maldiciones. La casualidad de la maldición sigue cuando dicen eso lo marcaba 11 y 23. No ¿Cómo? entendí. ¿No nos pasará algo a nosotros? No entendí. Por leerlo. Bueno, mucha gente que hace referencia a tu capacidad, ¿verdad? Actoral y a tu histrionismo. Les pregunto una cosa. Tu don. ¿Está rico? Es un don. Ustedes- No hables comiendo. No, el pop. No sé, pop para divertirme. ¿Ustedes son supersticiosos? Yo re. No. Sí, El hijo sí, absolutamente. el Pallarín nada. Nada. Yo sí. Contra ateo todo. Pero no tiene nada que ver. Tipo, puede ser ateo y supersticioso igual. Tiene que ver. Sí, Nada. sí, sí. Cero. ¿No? Por ejemplo, dentro de los Estoy lleno de El cábala bueno, a full. el hijo es A full, especial para te eso, juro. ¿no? Pero vos sabés que, por ejemplo, La pelota. Te juro. la iglesia, lástima que se fue Néstor, ¿no? La iglesia obviamente desconoce todo lo que son las supersticiones y no avala ninguna, salvo una. ¿Cuál?
Es curioso, ¿no? Y quisiera ver acá si son tan hombrecitos. 1, 2, 3. Vamos a decir, ¿de 3 veces Beetlejuice Está- delante de un espejo? Está, No. bueno, Diego y el indio, ¿no? El indio. La iglesia sugiere Sí. no jugar con la tabla Ouija. Eso sí me da un caro. Me hace cago uno. Sí. Borges, No, yo qué sé, nunca. Juega la copa y. Pero, el payarín. Ah, por favor. Yo creo que también, por favor. podemos ¿Qué? traer una ouija, ¿no? ¿Te parece una boludez? Traigamos No, una no, ouija. no joda, no joda. Mirá, no No joda. Te estoy diciendo que yo sé, pero yo no dije que yo no soy supersticioso. Yo soy re supersticioso. Digo, pues la tabla Ouija no, lo único que hace es, creo, no conozco mucho la tabla Ouija, es invocar espíritus, ¿no? Sí, muertos. Tú tan quieto. Ese era el nombre en los 3 chiflados, Muy dice bien, Gabriel. se lo ganó. Tú tan quieto. Puede pasar tú tan quieto. ¿Por qué es tú tan quieto? A la- no sé. Pará. Vos no lo pediste. Está bien, No, está dale, perfecto, dale está vos. perfecto, está correcto lo que hice. A la hora que lo leían, a la hora que leyeron 1923, la hora era 11:23. Bueno. Dice el 083 Eso es Tutankamón. por mensaje. No, ahora te cuento por qué era Dale. tú tan quieto. ¿No se le ocurre a nadie por qué era tú tan quieto? Está quietito. Y bueno, Porque no se- tranquilo, porque no porque se es queda una quieto. momia, no se movía. No, nadie. A ver. Premio de vuelta. Oh. Pero pará de preñar. Me encanta preñar. En inglés, Tutankhamon, y en inglés era Tutanstay. Era Tutan quieto, Tutankhamon. Tutanstay. Bien de chiflado. Ahí va, ¿qué dice? Por el juego de palabras en inglés. Muy bueno. No sé Sí. quién es el ganador. Que lo anote, me imita que. En casa jugamos a la Copa de Chicos, una familia de re mala suerte, mi sobrino de 22. No, fue un garrón. No, espantoso. No, deja, Andy, un deja, garrón. deja, O sea, deja. Tután, come on. Ahora sí entendí. Genial el programa, saludos, gracias chicos, dice Tután. Adri. Dale. Traigo la tabla Ouija, ninguno juega. Bien pedo. Dale. 11:39, tanda y seguimos. Dale.